Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora, como estarán viendo en el título del video, me gustaría hablar sobre Mateo capítulo 4. En este capítulo nos encontramos con las tentaciones de Satanás a Jesús. Son tres tentaciones, si no me equivoco. Ya hablamos sobre la primera, hay un video en este canal, en la lista de reproducción de Mateo. Y ahora vamos a hablar de la segunda tentación. Así que sin más, empiezo a leer tres versículos, del versículo 5 al versículo 7. Dice: Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Bien, eh, lo que vemos acá es lo que hemos mencionado en otros videos, que Satanás no va a llegar a engañarte de una forma tonta, no va a ser evidente, él va a querer engañarte de una forma muy astuta. Por ejemplo, ¿de qué manera? Si vos sos cristiano y vos lees la Biblia, te va a querer engañar como a Jesús. Satanás no te va a decir, mira, Dios no existe. No, porque si vos tenés una relación con Dios, eh, sos consciente de que Dios existe. Pero Satanás no te va a decir, no, mira, Dios no existe. No, es lo que te va a querer decir es como a Jesús. O sea, te puede engañar de otras maneras, pero una de las que más engloba sus formas de ser es que va a querer que cumplas con la palabra de Dios en tu vida, que dependa de vos. Ya creo que ya he puesto este ejemplo en otros videos, en el que si viene alguien y te dice, mira, dame $10 que te quiero estafar. Vos no se los vas a dar porque está siendo sincero, te va a estafar y vas a decir, no, este cómo me va a engañar así. O sea, ni me está intentando engañar, así que no se lo voy a dar. Pero si viene alguien y te dice, mira, dame $10 que los necesito para comprar una medicina. Y vos decís, pobre men, le das los $10 y después te lo encontrás que los $10 los ocupó para comprarse cervezas, para comprarse alcohol. Vos decís, me engañó porque yo creí que lo iba a usar para lo bueno y tal, y bueno. ¿Por qué te engañó? Porque no fue evidente, o sea, él te hizo creer lo otro, te hizo creer que lo iba a usar para algo bueno, para algo, una necesidad que él tenía, pero lo ocupó para su vicio, entonces te engañó. Satanás es igual, Satanás no va a llegar siendo evidente, él va a llegar siendo no sé cómo decirle, o sea, siendo muy astuto, queriendo engañarte con la misma palabra de Dios, que es lo que hizo con Jesús. A Jesús Satanás no le dijo, Jesús, vos no sos el Hijo de Dios, te han engañado, así que no vas a cumplir el propósito de Dios en la tierra. No, Satanás le dijo, que sos el Hijo de Dios, demostralo cumpliendo la palabra de Dios. Pero Jesús le responde que no tenemos que poner a prueba al Señor, o sea, no le está diciendo, le está diciendo Jesús, yo no voy a cumplir la palabra de Dios para demostrar algo. Y esta tentación es algo que, repito, la tenemos a día de hoy. Satanás va a querer tentarnos de este modo. Satanás eh, va a querer obligarnos a que cumplamos la palabra de Dios para que demostremos. Y es por eso que creo que necesitamos ser conscientes de que aunque los atributos de Dios son verdad, y todos y cada uno de los atributos de Dios son verdad, Él no los ejerce siempre. ¿A qué me refiero con esto? Que Satanás no nos va a venir a decir, tírate para que sus ángeles vengan y te protejan. No. Lo que, lo que Satanás te puede decir en ocasiones es, ¿por qué dice la Biblia que Dios sana a los enfermos, pero vos seguís enfermo? Demostrar que sos hijo de Dios siendo sano. Porque sí, la Biblia dice que Dios sana a los enfermos. Tiene la capacidad de sanar a los enfermos y nos ha mandado a sanar a los enfermos. Pero Satanás puede decirte, sí, vos crees en que Dios sana a los enfermos, pero vos no estás sano. O la Biblia dice que Él prospera a sus hijos y vos no estás prosperado. Dice que les va a dar una tierra prometida y vos no sos dueño de ninguna tierra. Dice la Biblia que vas a tener victoria,
pero estás luchando en tu trabajo, estás luchando en tu casa, con tu familia, y Satanás va a querer engañarte. Entonces, quiere decir entonces que si hay personas enfermas que creen en Dios, quiere decir entonces que si hay personas que aman a Dios y que viven para Dios genuinamente, que no son religiosos o que no son personas interesadas en el dinero o en cosas así, si hay personas que de verdad aman a Dios, pero siguen enfermas o siguen teniendo problemas o, no están prosperados como otros, eso no quiere decir que Dios entonces es mentiroso. O no quiere decir que Dios no tiene el poder para sanar a la gente. Tenemos que ser conscientes de eso y no caer en ese error. Éxodo 33:19 dice, el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Lo que está diciendo Dios acá es, yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero. Al que yo quiero sanar, lo sano. Al que yo quiero que muera enfermo, hago que muera enfermo. Pues recordemos cómo a Pedro Dios lo sanó, lo liberó, no lo sanó, lo liberó de la cárcel. Dios sacó a Pedro de la cárcel y se glorificó de ese modo, pero también se glorificó cuando dejó que lo crucificaran cabeza abajo. Dios se glorificó con ambos. A Pablo, Dios se glorificaba por medio de él, sanando enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios, predicando con una gran sabiduría. Pero también se glorificó cuando le cortaron la cabeza. Y así podemos ir con cualquiera, bueno, en ese mismo tiempo o cercano. Podemos hablar con Lázaro, el amigo de Jesús. Dios se glorificó cuando lo resucitó de los muertos, pero también se glorificó cuando dejó que muriera. Del mismo modo, podemos hablar de Daniel. Dios se glorificó por medio de Daniel cuando lo liberó del foso de los leones. Que leones hambrientos no se lo comieran. Dios obró a favor de él, pero también obró cuando se murió. Dios lo permitió. Entonces, del mismo modo, vamos a ver a nuestro alrededor personas que Dios las prospera, personas que Dios las sana, personas que Dios les ayuda a superar problemas en su familia. Pero también vamos a ver personas que no son sanadas y que están bien con Dios. ¿Y por qué pasa eso? Porque a Dios así le place. A mí me quedó muy grabado eso que le escuché al pastor Jesiah Hansen en su podcast, eh, en el que hablaba que, no recuerdo qué líder de la Iglesia Católica o algo así fue, pero fue algo así como San Agustín, no recuerdo, pero que le preguntaba a Dios, ¿por qué hay gente buena que es pobre y hay gente mala que es rica? ¿Y por qué hay buenos que están enfermos, pero hay malos que están bien sanos? Y le preguntabas cosas así a Dios y Dios le respondía algo así como que a vos eso no te importa, o sea, enfócate en tu vida y ya está. Y es así. Creo que con Dios tenemos que tener nosotros nuestra propia vida y no enfocarnos en los demás. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera. Ahora, no estoy diciendo que si vos estás enfermo o que si una persona está enferma, quiere decir que entonces Dios no tiene misericordia de él. Claro que sí tiene misericordia, pero la forma en que lo demuestra es otra. Recordemos que los cristianos, esta vida no lo es todo. Esta vida es nada comparado a la eternidad que vamos a pasar con Dios. Entonces, aquellas personas que mueren están mejor que nosotros con Dios. Entonces, eh, mm, Dios obra como a Él se le antoja y tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, vamos al segundo punto. Cuando sabemos que Dios obra como a Él se le antoja, Satanás va a querer confundirnos, haciéndonos creer que necesitamos demostrar los atributos de Dios en nuestra vida para validarnos como hijos, perdón. Para validarnos como hijos. Eso es lo que quería decir. Se me trabó la S ahí. Eh, Satanás va a venir y nos va a decir, hey, si sos hijo de Dios y la Biblia dice que a sus hijos Él los sana, entonces tenés que ser sano. Pero ahora nosotros ya no vamos a caer en ese error, ya no vamos a caer en su mentira. ¿Por qué?
porque somos conscientes de que Dios obra como a Él se le antoja. Sí, nosotros podemos pedirle a Dios que nos sane, podemos pedir que sane a nuestro familiar, podemos pedir que obre a favor de nosotros en ese milagro, pero a Dios Él obra como a Él se le antoja. Eh, bueno, voy a contar esta historia. Pero antes quiero leer Apocalipsis 12:9. Dice Apocalipsis 12:9. Este gran dragón, es decir, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzada a la tierra junto con todos sus ángeles. O no me quiero enfocar en eso, me quiero enfocar en lo que dice acá. Satanás, el que engaña al mundo entero. Porque Satanás eso es lo que hace, engañar. Repito, Satanás, ya lo he hablado en otros videos, él no puede tocarte, él no puede hacer nada en tu vida que Dios no se lo permita. Pero lo que sí puede hacer es engañarte. Esto es como, no sé, yo no puedo llegar a tu casa y decirte, dame las escrituras de tu casa. Yo no puedo hacer eso porque no puedo robarte la casa porque entonces voy a estar siendo un ladrón. Entonces, no puedo hacer eso. Pero lo que sí puedo hacer es llevar, qué sé yo, un abogado o alguien para tratar de engañarte y hacerte ver que me tenés que dar tu casa. Ahora, obviamente la mayoría de personas no van a caer en eso, pero hay más probabilidades de que logre engañarte siendo así, llevando un abogado que te engatuse con palabras técnicas y tal, a que solamente llegue yo a decirte, dame tu casa. Entonces, Satanás es del mismo modo. Él va a engañarnos, o sea, va a querer engañarnos, va a tratar de engañarnos, haciéndonos creer que necesitamos validar nuestra posición de hijos de Dios. Repito, va a llegar y nos va a decir, si sos hijo de Dios, tírate y que sus ángeles, la Biblia dice que sus ángeles van a llegar y te van a cuidar, así que tírate y demostrar que sus ángeles van a llegar a cuidarte, si sos el hijo de Dios. O sea, si sos el hijo de Dios, orá por sanarte y tenés que ser sano, pues. Eso es lo que Satanás va a llegar a decirnos. Pero nosotros sabemos que Dios obra como a Él se le antoja y si en mi vida Él no quiere sanarme, yo voy a seguir glorificándolo. Voy a llegar al siguiente punto. Eh, y después voy a contar esa historia que para mí creo que tiene bastante que ver con esto. Romanos 8:35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? O sea, Pablo está diciendo, si estamos en una situación jodida, si estamos en una mala situación, ¿quiere decir entonces que Dios ya no nos ama? No, Él nos sigue amando y nuestra fe pasa por confiar en la soberanía de Dios y ser consciente de que a veces Dios actuará de un modo y en otras ocasiones va a actuar de otra. Pero en cualquier forma en que Él actúe, su amor siempre está presente en nosotros. Él está actuando a nuestro favor. Entonces, Satanás viene y te dice, si sos el Hijo de Dios, demostrar que lo sos y tenés que ser sano. Demostrar que sos hijo de Dios y prosperar, que tu negocio vaya bien, que tengas más dinero que aquel que le vale madres Dios. Tenés que ser mejor que esa persona. Si sos hijo de Dios, demostrar. Pero ahora nosotros sabemos la teoría, que es que si a Dios le place, Él me va a sanar. Pero si no le place, Él no me va a sanar, porque Él obra como a Él se le antoja. Ahora, en la práctica, cuando vengan estas situaciones y vos estés enfermo y venga ese pensamiento o alguien literalmente te diga, pero ¿cómo decís que Dios existe y que Dios te ama y que Dios puede sanar si vos no sos sano? ¿Qué es lo que está fallando ahí? ¿Cuál es mentira? ¿Acaso Dios no existe? ¿O acaso Dios no te ama? ¿O acaso Dios no puede sanarte? Y no, todas son verdad. Y vos vas a decir, no, yo de verdad creo y sé que Dios existe. Creo y sé que Dios me ama y creo y sé que Dios puede sanarme y puede sanar a cualquiera, pero confío en que Él me ama a pesar de que no me ha sanado. Esa es la práctica. Eh, y ahora sí voy con esa historia que quería comentarles. Hace un tiempo, no más de un mes creo yo,
Eh, no sé cómo contarlo, no tenía planeado hacerlo, pero lo voy a contar. Una persona muy cercana a mí, no muy cercana, una persona, lo voy a decir así, una persona a la que conozco, estaba por hacer un negocio. Era un negocio muy, muy, muy bueno para esa persona. Es una persona que confía en Dios, que, que tiene una buena relación con Dios. Pero habían otras personas malas queriendo troncar ese negocio. Entonces, el negocio parecía que se iba a troncar, que no iba a salir. Y bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Nos pusimos a orar y decirle, Señor, pelea por nosotros, que sea vos el que lucha por nosotros, que a pesar de que las personas que tienen más poder que nosotros están luchando para que ese negocio no se dé, nosotros confiamos en vos. Y se lo pedimos a Dios. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Sí, no pasó nada. Las personas prosperaron en sus deseos y el negocio se truncó y no siguió en marcha. Y, y sí, eso fue muy, muy frustrante, pero es ahí donde ejercimos nosotros nuestra fe. ¿Cuál era la teoría que teníamos? En que Dios es soberano y Él actúa como a Él le plazca. A veces actúa bien, o sea, no bien, perdón, me dejé llevar. A veces Dios actúa de un modo y a veces actúa del otro. A veces sana y a veces no. A veces lucha y a veces no. Entonces nosotros en ese momento confiamos y dolía bastante porque decíamos, bueno, pero se hizo todo bien, o sea, vivimos bien, o sea, hacemos bien las cosas y esperamos que Dios obrara, pero no obró. Entonces confiamos en Él. Pasamos unos momentos muy tristes diciendo, "Bah, ni modo, no se dio, ya está". Pero ¿qué pasó? Después, eh, de la nada las cosas cambiaron y aquellos que estaban luchando porque no pasaran las cosas, ahora cambiaron y como que si Dios mismo se les hubiera parecido, dijeron, no, vamos a seguir mejor y vamos a hacer esto, que aquí, que allá, y bueno, al final se hizo el negocio. Y nosotros obviamente nos alegramos mucho, le agradecimos a Dios, pero Dios obró de un modo en una ocasión y obró de otro modo en otra ocasión. Ahora, ¿quiere decir que Dios no nos amó cuando cerró esa puerta? Por supuesto que no, Dios nos seguía amando y tenemos que aprender eso. Tenemos que ser conscientes de que si Dios no obra a favor de vos en ese negocio, no quiere decir que no te ama, no quiere decir que no sos hijo de Dios y no quiere decir que entonces Dios no es poderoso. Por supuesto que las tres son verdad. Dios es poderoso, Dios te ama, vos sos hijo de Dios y Dios puede obrar a favor tuyo. Pero si Él no obra así, es porque a Él no le place y vos tenés que confiar en su decisión, en su poder, en su amor. Ahí está la fe. Y eso es lo que nosotros hicimos en ese momento. Entonces, aquí no vengo a hablarte de algo que he escuchado, de algo que he leído, de algo que me dijeron. No, eso es lo que yo he visto en mi vida, eso es lo que la Biblia nos dice y eso es lo que aprendemos. Y creo que esto te va a ayudar muchísimo porque vamos a tener dificultades en nuestra vida. Y cuando lleguen estas dificultades, es cuando tenemos que poner en práctica nuestra fe. Así que, sin más, el título de este video es, aunque no siempre sí, aunque Dios no obre, siempre sí, Él es poderoso. Sí, aunque no obre a favor mío aparentemente, o sea, aunque no me sane, siempre sí me ama, siempre soy hijo de Dios. Aunque, no sé, aunque no haya obrado a favor de mí en el trabajo, aunque no haya obrado en mí a favor, aunque no haya obrado en mi vida, a favor de mi salud o qué sé yo, a favor de esa vacante a la que estaba aplicando, siempre sí Dios me ama y siempre sí Dios es poderoso. Así que acordate que aunque no, siempre sí. Y eso te va a ayudar a mantenerte firme y cuando lleguen estos pensamientos o estas personas o Satanás llegue acusándote, de que si fueras hijo de Dios tuvieras más dinero, o estuvieras sano, o no estuvieras en ese problema, o las personas no estuvieran molestándote. Eso no te define. Es Dios quien pelea por vos y si parece que Él no obra ni hace nada, vos seguís confiando en Él y no necesitas demostrarle nada a nadie. Así que, sin más, eso es lo que quería compartir. Espero haberlo hecho de la mejor manera. Gracias por estar acá. Un saludo y mucho ánimo.